Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, que podamos compartir en esta noche la palabra de Dios y hablar de un tema tan importante hoy que tanto necesitamos, ¿no? En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, tan inciertos, yo quiero hablar con ustedes y compartir este tema y hablar acerca de la esperanza. ¿Sí? Quiero decirles que la esperanza es un regalo maravilloso que Dios nos da. Es una fuente de fortaleza y de ánimo frente a las pruebas más duras de la vida. Cuando estamos atrapados en el túnel de la miseria, la esperanza nos da la luz al final, nos señala la luz al final. Cuando estamos atareados, cuando estamos exhaustos, la esperanza nos da energía. Cuando estamos desalentados, la esperanza eleva nuestros espíritus. Cuando nos sentimos tentados a rendirnos, la esperanza nos mantiene firmes. Cuando perdemos nuestro camino y la confusión empaña el desánimo, la esperanza ensombrece el borde del pánico. Cuando luchamos contra una enfermedad que nos incapacita o una dolencia continua, la esperanza nos ayuda a perseverar más allá del dolor. Cuando tememos lo peor, la esperanza nos recuerda que Dios todavía controla todo. Cuando tenemos que soportar las consecuencias de malas decisiones, la esperanza alimenta nuestra recuperación. Cuando estamos desempleados, la esperanza nos dice que aún tenemos un futuro. Cuando nos vemos forzados a sentarnos y esperar, la esperanza nos da paciencia para confiar. Cuando nos sentimos rechazados y abandonados, la esperanza nos recuerda que no estamos solos, que lo pasaremos. Y cuando le damos el último adiós a alguien que amamos, la esperanza en la vida eterna supera nuestra pena. Podemos decir y hablar acerca de la definición de la esperanza, ¿no? Con esta introducción que estamos dando acerca de este tema tan importante, podemos decir que la esperanza es el deseo acompañado por la expectativa de o la creencia en el cumplimiento. Esperanza también es desear con la expectativa de obtener. Y la esperanza también significa esperar con confianza. Y decimos en esta noche y compartimos con ustedes que la esperanza es esencial para nuestra vida, ¿no? Sin esperanza no vale la pena vivir, necesitamos tener esperanza. Hay un libro en la Biblia para todos los que buscan sinceramente tener esperanza. Cuando hay angustia, cuando los sueños quizás se desvanecen, si quitamos la esperanza del mundo, esto se reduce a la depresión y al desaliento. Quizás usted esté pasando en este momento por esta situación. Quizás te sientas así, desalentado. Ver que no ves nada hacia adelante, ves todo muy negro, todo muy difícil, todo muy complicado. El mundo, la situación que está viviendo, una situación tan inesperada. Nuestro país, con las situaciones que estamos de alguna forma acostumbrados a vivir. Pero es importante en esta hora poder ver que podemos experimentar cada uno de nosotros la esperanza, ¿sí? Y hay una realidad que está en el ser humano, ¿no? Y es algo por lo cual todos pasamos, no importa la edad que tengamos, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social, ¿sí? Y es algo que todos experimentamos, que es el sufrimiento. Podemos decir que el sufrimiento es el idioma universal, ¿sí? Todos pasamos por sufrimiento. Decía un gran predicador decía: prediquen a los sufridos y jamás les faltará una congregación, porque hay un corazón quebrantado en cada asiento. Hoy quizás hay un corazón quebrantado en cada uno de los que están mirando este video, los que están compartiendo esta actividad con la iglesia en Salcedo, en Wilde, ¿sí? Un corazón quebrantado. Y aunque nosotros no estamos afligidos como esta carta que vamos a ver, donde Pedro va a poder animar, y de esto quiero hablar en esta noche, aquellos que estaban sufriendo, aquellos que sufrían no por hacer algo malo, porque a veces el sufrimiento puede venir a hacer algo malo, que sufrían por hacer lo bueno, sufrían por seguir a Cristo, y estaban pasando tiempos muy difíciles. Por eso Pedro quería
a través de la carta que vamos a leer, 1 Pedro quería animar y recordarles que tenemos una esperanza. Yo quiero hablarte en esta noche de que tenemos una esperanza, y esta es una esperanza viva. Para eso vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, a partir del versículo 3, y dice la Biblia así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Que Dios bendiga su palabra. Este pasaje precioso donde Pedro, el apóstol Pedro, aquel que había negado a Cristo, aquel que fue restaurado, es aquel que ahora va a escribir estas palabras de ánimo a aquellos que están sufriendo, que están padeciendo persecución, que están pasando momentos difíciles. Yo quiero compartirte en esta hora y pensar algunas cosas que tenemos. En primer lugar, y estamos hablando acerca de la esperanza. Y quiero decirte en esta noche que dice allí Pedro, podemos pensar, tenemos una esperanza viva. Y Pedro decía, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. El apóstol Pablo escribía, allí en Efesios capítulo 2, que antes que estuviéramos sin Cristo, estábamos sin Cristo y sin esperanza. La Biblia en Romanos capítulo 15, 13 nos habla del Dios de esperanza. Y esta es una esperanza viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el pasaje que hemos leído, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, en esta noche te podemos hablar de una esperanza viva, porque Cristo trae vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te queremos hablar de un Dios que quiere darte vida. Hoy donde vemos la muerte que nos rodea por tantos lados, alrededor nuestro, millones de personas muriendo por este virus, Jesucristo quiere darte vida y quiere darte vida en abundancia. ¿Y por qué te puede dar vida? Porque Él resucitó de los muertos. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Murió en la cruz, pero también dice la Biblia que Él resucitó y Él se mostró a aquellos discípulos que le seguían y a más de 500 personas a la vez se manifestó resucitado y ellos siguieron predicando este mensaje que te compartimos hoy de una esperanza viva, porque Jesús resucitó y Él puede darte vida. Miren, esta esperanza no es una fantasía mental que podemos tener, o no es una fantasía como uno puede decir, vieron que a veces decimos, bueno, mira una estrella, pide un deseo que se cumpla. A veces ha pasado eso, ¿no? Miramos una estrella, o se ha dicho eso, ¿no? Mirá una estrella y pide un deseo. Esto no es una fantasía mental, esto es una realidad que Cristo puede traer a tu vida. Pero para eso es necesario que puedas renacer. Porque el pasaje dice, que hemos leído, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y para tener esta esperanza viva, tenés que renacer. Y vamos a decir, ¿cómo que tengo que renacer? Yo tengo vida. Mira, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que nosotros, en nuestra condición, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3 que es necesario nacer de nuevo. El que quiere ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto?
tengo que volver al vientre de mi madre, volver a nacer, no. Es un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento y esa nueva vida la podés tener si tenés a Cristo en tu corazón. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, si alguno ha creído en Él, ¿sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere darte una nueva vida, y Él te puede hacer renacer. Necesitas creer en Jesús para poder tener vida. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo, es decir, el que ha creído en Jesús como su Salvador, primeramente reconociendo sus pecados y ha depositado su fe en Jesucristo, tiene la vida. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia y en la cual se resume la Biblia en ese versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte en esta hora, ¿querés tener esta esperanza viva? Tenés que creer en Jesús. Tenés que recibirlo en tu corazón, reconociendo que sos un pecador, reconociendo que estás lejos de Dios y reconociendo y diciéndole que crees en Él, entendiendo que Jesús vino a la cruz a morir por tus pecados, a ocupar el lugar que vos y yo merecíamos. Necesitas renacer. Es necesario que tengas que renacer. Y no es como ese viejo tango de Astor Piazzolla, no, renaceré, ¿no? Renaceré, dice ese tango que tanto me gusta, renaceré, pero este renacer me habla de Jesucristo, es aquel que te puede dar vida, es aquel que te puede, en ese estado de perdición, en ese estado de muerte, Él te puede dar vida. Por eso en esta noche compartimos un mensaje de esperanza, que es un mensaje de vida. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vayan a buscar la tumba de Jesús. Esa tumba está vacía. Jesús resucitó, venció la muerte y Él quiere darte vida a vos y a mí. ¿Sí? Te compartimos este mensaje. Jesucristo es vida. Cree en Él como tu Salvador, recibilo en tu corazón. Pero este pasaje sigue animándonos en esta hora no solamente a recordar que tenemos esta esperanza viva a través del Señor Jesucristo, sino que también nos dice que tenemos una herencia, ¿sí? Tenemos una herencia permanente. Hoy cuando aquellos, que tienen la posibilidad de dejar una herencia grande, ¿no? O cuántas familias a veces por pequeñas cosas se pelean, ¿no? Por la herencia, ¿no? Y en esta hora el Señor y la palabra de Dios nos dice, tenemos una herencia, ¿sí? Tenemos una herencia permanente. Y esa herencia, queridos amigos y queridos hermanos, es una casa de Dios en el cielo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 que Él iba a preparar lugar para nosotros, que en su casa hay muchas moradas, para que donde Él está, nosotros también estemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús quiere que estemos allí y Él ha ido a preparar ese lugar. Tenemos una herencia, tenemos un lugar y una casa en el cielo, ¿sí? Siempre digo que me encanta caminar aquí cerquita de nuestra casa donde vivimos en Turdera, vamos por la Drogué, y nos encanta mirar esas casas preciosas, esas mansiones tan lindas que hay, ¿no? Y uno disfruta de ver esas casas preciosas, pero saben que hay una morada eterna, un lugar preparado en el cielo para cada uno de nosotros, una herencia permanente, ¿sí? Y la Biblia nos dice que esta herencia nada puede destruirla, nada puede contaminarla, nada puede disminuirla, ¿sí? No puede acabarse, es incorruptible, es incontaminada, no puede marchitarse, no puede echarse a perder, no se marchita, no se debilita, ¿sí? Y está reservada celosamente por Dios. Dice acá, reservada en los cielos para nosotros. 1 Pedro 1:4. Y qué hermoso es pensar en esa herencia permanente que tenemos. Es ese lugar que Jesucristo ha ido a preparar para nosotros.
es un lugar reservado, ¿no? Cuando uno hace una reserva, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que nos saquen el lugar, ¿no? Sacamos un número, o sea, quizás un pasaje de avión, puede ser. Un lugar en el cine, a veces que cuando íbamos, ya no podemos ir en este tiempo, pero teníamos ese número reservado, ese lugar que reservamos, y cuando alguien ocupa ese lugar no nos gusta, ¿no? Y puede pasar, a veces por alguna falla, que ese lugar sea quitado o ocupado por alguien. Pero la Biblia dice que allí ese lugar está reservado por Dios, guardado celosamente. Es aquel Dios que nos da una herencia permanente. Tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia permanente, ¿sí? Pero en tercer lugar, tenemos protección, tenemos protección de parte de Dios, tenemos protección de parte de Dios. Qué hermoso pensar en esto, ¿no? Acá dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué bueno es poder tener y sentir, queridos amigos y hermanos, esta protección de parte de Dios. Es el sistema de seguridad más eficiente que existe, ¿no? Y donde todo el mundo está preocupado por la seguridad, ¿no? Tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos la protección permanente de Dios. El poder de Dios. Y no hay situación que nos saque de esta protección. Tenemos que aceptar y confiar. Ese es nuestro desafío, sabiendo que estamos bajo la protección de Dios. Y aún si tuviéramos alguna situación difícil, sabemos que más allá de la circunstancia, de la adversidad que podamos tener, hay una salvación para cada una de nuestras vidas que está donde Dios nos guarda, nos cuida, y como dice aquí el pasaje, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bueno en esta noche pensar que tenemos una esperanza viva, que tenemos en segundo lugar una herencia permanente, que tenemos en tercer lugar la protección de Dios, tenemos protección de Dios, pero también tenemos en cuarto lugar una fe en desarrollo. Claro, es cuando vemos allí y a veces decimos, bueno, los creyentes vemos que hay circunstancias en nuestra vida, ¿no? Pruebas, adversidades. El apóstol Pedro estaba escribiendo a personas que estaban sufriendo por ser cristianos, ¿sí? No por hacer algo malo. Y aquí dice el apóstol Pedro, en lo cual, versículo 6, vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me gusta esto, pensar, y como dice acá, aunque por un poco de tiempo, si es necesario. Y a veces es necesario pasar por estas pruebas, donde Dios va trabajando en nuestra vida, donde nuestra fe se va desarrollando. Como decimos, tenemos una fe en crecimiento, en desarrollo. Son pruebas que son necesarias, donde Dios va trabajando en cada una de nuestras vidas, puliéndonos a través de la adversidad, trabajando en nuestra vida, afinándonos, como dice acá el ejemplo, como el oro puro, ¿no? Nuestra fe mucho más preciosa, dice allí que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Dios a veces permite la prueba, permite la adversidad, y es en esos momentos donde muchas veces no entendemos el por qué. Tenemos que preguntarnos el para qué. ¿Qué propósito Dios tiene con las pruebas? ¿Qué propósito tendrá Dios con nosotros en este tiempo tan difícil de prueba para la humanidad, para nuestra vida, para la iglesia, ¿no? Y es un poco de tiempo si lo comparamos con la eternidad. El apóstol Pablo escribía que las aflicciones temporales no son comparables con la gloria venidera. Y cuando comparamos la leve tribulación que podamos pasar o el poco de tiempo comparado con lo que va a ser la eternidad, decimos, como dice acá, aunque tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo, nada va a ser comparable con la eternidad, ¿sí? No hay nada que se compare con lo que va a ser estar para siempre con este Dios eterno, disfrutando
de ese lugar que Dios ha preparado. Por eso, en esta hora, esta fe que se desarrolla, esta fe que es probada de esta forma, en diversas pruebas, ¿no? De esta multicolor, podemos decir, de variadas formas, ¿no? Variadas formas donde Dios nos va probando a cada uno de nosotros y Dios quiere que salgamos entonces como el oro puro, ¿sí? Quitando aquella suciedad y fortaleciendo cada una de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, para terminar en esta noche, no solamente tenemos una esperanza viva, no solamente tenemos una herencia permanente, no solamente tenemos protección de Dios, no solamente tenemos una fe en crecimiento, en desarrollo, con pruebas necesarias para nuestra vida. No hay nada que Dios permita en mi vida que yo no pueda soportar, sino que todo lo que Dios permite son pruebas que yo humanamente voy a poder soportar. Y Dios me va a dar la ayuda y la fortaleza para sobrellevar cada una de las pruebas y va a trabajar en mi vida. Pero en último lugar, tenemos un Salvador invisible, ¿sí? Es un Salvador invisible. Dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y qué bueno es pensar en esta hora que tenemos un Salvador invisible. Es aquel que no vemos, pero es aquel que se manifiesta en nuestra vida y está junto a nosotros y nos acompaña en todo momento. Él está a nuestro lado. Un Salvador invisible, a quien amamos, en quien creemos y en quien nos gozamos en esta hora. Yo te invito en esta hora, queridos amigos que están escuchando, a que usted se pueda acercar a Dios, a que usted pueda encontrar en Jesucristo la esperanza de la vida. No confiar en el hombre, ¿sí?, sino confiar en este Dios de toda esperanza. Este Dios que puede dar una esperanza viva. Usted necesita en esta noche creer en Jesucristo como su Salvador personal y disfrutar de esta esperanza viva. Y a cada uno de nosotros decimos, por lo que hemos leído, tenemos esperanza. Y vamos a compartir una canción para finalizar que nos habla de esto. Tenemos esperanza gracias a la obra de Jesucristo. Este Dios que nos da esperanza, este Dios que da una esperanza viva, que nos da una herencia permanente, este Dios que nos da una protección, este Dios que nos permite tener una fe en desarrollo, en crecimiento, pero finalmente este Salvador invisible que se manifiesta en forma poderosa en cada una de nuestras vidas. Tenemos esperanza y la queremos compartir con vos. Jesucristo es nuestra esperanza. Y de esto hemos querido hablarte en esta noche y nos llena de alegría poder compartir esto, ¿sí?, con aquellos que no lo tienen. Si tenés a Cristo en tu corazón y creíste en Él como tu Salvador, vas a tener la esperanza viva, porque Él puede darte vida. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, que estas palabras puedan también animarnos a cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en el Señor, para recordar estas verdades y para que así como Pedro podía alentar a aquellos que estaban sufriendo en un tiempo tan difícil, hoy estas palabras y este pasaje que hemos leído pueda alentar tu corazón y pueda en esta hora ayudarnos a seguir sobrellevando también un tiempo difícil, un tiempo de prueba para la humanidad, pero que estamos con la ayuda y tomados de la mano de Dios, el Dios de toda esperanza. Que Dios bendiga su palabra y que obre en el corazón de alguna persona que todavía no la tiene. Así que les dejo con esta canción para que podamos escuchar y reflexionar sobre lo que hemos compartido en esta noche de parte de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.